cerebro e lá é médula espinhal. O sistema de analgesia consiste em 3 componentes principais. Larejo gris, periventricular e las áreas periventriculares del mesencéfalo e o aparato superior de la protuberancia que rodeia o alveoduto de cinto de las porções del terceiro e quarto ventrículos. Las neuronas dessas áreas enviam señales hacia o núcleo magno del rápido, o núcleo delgado de la línea média indicado na parte superior de la protuberancia e superior del vivo raquídeo, e o núcleo reticular paragigantocelular, situado lateralmente em el bulbo. Destes núcleos se transmitem señales descendentes de segundo orden por las columnas dorsolaterales de la médula espinhal hacia un complejo inhibidor del dolor, ubicado en estas dorsales de la médula espinal. En este punto, las señales de analgesia pueden bloquear el dolor antes que se transmita al cerebro. La estimulación de áreas que citan la región gris, periaqueductal, en niveles superiores del cerebro también pueden suprimir el dolor. Muchas fibras nerviosas derivadas del núcleo secretan endorfina, encefalina y serotonina están involucradas en el sistema de analgesia. Se cree que la encefalina causa inibição tanto a nível pré-sináptico e pós-sináptico e de las fibras do dolor tipo C e a alta a ser sinapse em aspas dorsais, em las aspas dorsais. É o sistema de analgesia que pode bloquear as señales de dolor no punto de entrada inicial a la médula espinhal. Também pode bloquear muitos reflexos medulares locais que resultam de señales de dolor, especialmente os reflexos de retirada. Muy bien. Nuestro cuerpo es magnífico, maravilloso, además que tiene la capacidad de percibir dolor, también tiene la capacidad de producir su propia analgesia, ¿sí? Si bien muchas veces el dolor supera la capacidad de analgesia del cuerpo, pero nuestro propio sistema de analgesia para no morir de dolor es la siguiente. Nosotros tenemos a nivel del tronco encefálico, tenemos varias porciones donde se van a ir liberando principalmente estas sustancias que son consideradas analgésicos naturales, como la endorfina, la encefalina y la serotonina. ¿Qué hacen estas sustancias? Estas sustancias son liberadas en las fibras terminales de en las regiones terminales de las fibras A, delta y tipo C liberan estas sustancias naturales y bloquean ¿qué? Bloquean al dolor cuando esa sensibilidad dolorosa quiere ingresar a la médula y ahí en la médula ya hace su primer bloqueo, ¿sí? Y también puede hacer su bloqueo a nivel del tronco encefálico. Aquellas fibras o sensaciones dolorosas que sí subieron, ¿sí? Por el tronco encefálico, entonces acá también se puede hacer la inhibición del dolor. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos liberación de serotonina o liberación de endorfinas? Naturalmente tenemos con sensaciones que nos generen felicidad. Por eso, el tratamiento de los dolores crónicos no es solo a través de analgésicos, ¿sí? De fármacos. También se le da al paciente que realice actividades que le agrada. Por ejemplo, si es una persona que le gusta bailar, se le manda a clases de baile. Si le gusta pintar, se le manda a clases de pintura. Si le gusta cantar, entonces todo lo que a la persona le agrade y le genere momentos de felicidad, porque es un neurotransmisor, la serotonina, las endorfinas son neurotransmisores, entonces son liberados bajo estas sustancias, o sea, bajo estas condiciones.
Por eso a la persona se le manda a hacer no solo actividades que le guste, sino actividad física, de fuerza, caminatas, que vea el aire libre, que pueda respirar oxígeno puro, que vaya a hacer hidroterapia, vaya a la piscina a hacer gimnasia, ¿cómo la? Hidrogimnasia, puede hacer pilates también se le recomienda mucho, meditación, que rece, que esté con personas que son agradables. Entonces, una forma fácil, sencilla de liberar serotonina es, por ejemplo, con una persona que es de nuestra confianza, ¿sí? 5 minutos de abrazo. 5 minutos de abrazo. Porque al principio, dense cuenta, al primer minuto la persona va a estar todavía tensa, te va a abrazar y va a estar todavía tensa. Pero pasados los 2, 3 minutos van a ver que sí o sí, si es una persona con la cual confían, van a sentir que el cuerpo de la persona poco a poco se va a ir soltando. ¿Sí? 5 minutos de abrazo al día con la persona que ustedes quieran pueden ser un gran liberador de serotonina. ¿Sí? ¿Cómo también se libera serotonina? Muchísimo, endorfinas se liberan muchísimo haciendo actividades físicas. Y mejor si son actividades físicas al aire libre, porque el impacto de los colores, del aire fresco, estimulan al cerebro a liberar este tipo de neurotransmisores. ¿Sí? Entonces, por eso al paciente, los pacientes que son normalmente las que tienen fibromialgia, normalmente son pacientes muy estresadas, y son mujeres la mayor parte, son muy estresadas, altamente estresadas. Y el estrés es bueno, pero el estrés crónico es malo. Porque el estrés crónico libera grandes cantidades de cortisol. Y el cortisol es una hormona diabetogénica porque genera mucha azúcar en la sangre. Además, esa azúcar, si es que vos no metabolizás, se convierte en grasa. Entonces, el estrés te hace engordar. Primero, te da mayor ansiedad, comes más, engordas más rápido, ¿verdad? Además, que el cortisol es un corticoide. Entonces, te genera estados inflamatorios persistentes que producen mayores generaciones de dolor. Entonces, nuestra recomendación: no te vayas a estresar. Pero no, él no te vaya a estresar, nomás le puedo decir al paciente. Tenés que darle opciones al paciente de cómo manejar el estrés. Y eso tiene muchísimo que ver con las terapias psicológicas. Porque hay un factor desencadenante por el cual la persona se estresa. Puede ser el trabajo, la familia, los hijos, el marido, la esposa. ¿Y vas a renunciar a todo eso? No. No vas a renunciar. A alguna cosa puedes renunciar. Pero a tu hijo no vas a poder renunciar. Algunas cosas de la vida puedes renunciar, pero hay cosas que no, que hay que aprender a aliviarlas. Y eso es lo que se le enseña a los pacientes con dolores crónicos. O sea, la verdad que todo deberíamos. Pero fíjense nomás ustedes, cuando están estresados, ¿qué es lo primero que les duele? La cabeza, el cuello, la espalda. Ustedes en un estrés relativamente cotidiano que es el estudio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo eso tienen que llevarlo en la vida diaria? Tienen que buscar su momento de escape, su momento de distracción, que hay algo en el día o en la semana que a ustedes les guste hacer, que no sea perjudicial, que no sea finalmente perjudicial al cuerpo, ¿sí? Que pueda generar esta liberación de estas endorfinas, de manera a que los procesos dolorosos e inflamatorios vayan disminuyendo. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante el círculo de apoyo que puede tener el paciente con dolores crónicos. ¿Sí?
Muy bien. Entonces, nuestro maravilloso cuerpo con cosas tan lindas y sencillas puede mejorar, pero así también con cosas tan simples puede somatizar y puede generar ciertas reacciones que son dañinas al cuerpo. Entonces, todo depende de cómo le manejemos a nuestro cerebro. Ustedes tienen la capacidad de manipular para bien su cerebro. ¿Sí? Entonces, todo depende de la forma en la que vemos la vida para disminuir ciertos dolores. Muy bien. Vamos a ver ahora un poco lo que es dolor visceral y dolor referido. Dolor. Então, começa a secretar endorfina através dos núcleos, né? Então, daí tem dois lá, né? O núcleo magno da protuberância e o outro núcleo, Sí, puede, posterior, vos, posterior. sí, el bloqueo ya se puede dar a nivel de la médula para evitar que ingrese la información dolorosa excesiva. Pero aquellas que ya subieron, ahí ya en el... núcleo magno já consegue liberar também. Sí. É esses dois. Porque es en todo el canal lo que se libera. Um tronco encefálico y el Entonces vos tenés dos focos importantes donde vos bloqueas el dolor. Pero si el estímulo es más fuerte que tu liberación, claro. Entonces, por más que vos tengas esta liberación de serotonina y endorfinas y demás, si el estímulo doloroso es más fuerte, ¿sí? que tu liberación de tus propios neurotransmisores, entonces el dolor va a superar a la... Ah, y otra cosa. Si la serotonina es un analgésico natural, una de las formas de tratar el dolor cuando no se puede con medicaciones convencionales es darle al paciente antidepresivos. ¿Por qué? Porque el antidepresivo son inhibidores de la recaptación de serotonina. Entonces significa que hay más serotonina disponible para que se pueda unir a los receptores. Entonces, al darle antidepresivos, tenés mucha serotonina se une a sus receptores, entonces esta serotonina actúan como analgésicos. Entonces, no es el paciente con dolores crónicos, ay, de por sí, imagínense, una persona que todos los días tiene dolores de moderados a severos, ¿acaso va a ser una persona muy feliz que digamos? Es una persona irritable, depresiva, porque el dolor, especialmente dolores crónicos, genera mucha alteración en el núcleo de la persona. Porque como les dije, no son personas que se les cree. Porque, y hoy ¿qué te va a doler? Así lo le trata. ¿Qué tal amaneciste? ¿Con qué nuevo dolor amaneciste hoy? Así le trata a la familia. ¿Por qué? Porque cree que se está haciendo, que está fingiendo. Entonces, los dolores físicos sí o sí repercuten, es una dinámica. El dolor físico repercute en el estado emocional del paciente y el estado emocional del paciente repercute en el cuerpo para que sienta dolor. Si el paciente si está haciendo cosas donde está, no sé, un paciente que le gusta bailar y tiene dolores corporales más luego, el paciente al principio se va a mover despacito, pero después ya le va a gustar el ritmo porque es una actividad que le gusta y que se va a empezar a mover. Por eso se le da hidroterapia también, porque en el agua no es tan pesado el cuerpo. Entonces en ese momento la persona se olvida que le duele. Entonces vos le mandás a hacer a la persona continuadamente estas actividades para que el acúmulo de la liberación de serotonina disminuya finalmente el dolor. O sea, que las personas que son realmente felices manejan mejor la somatización del cuerpo. Eso vas a liberar dopamina con la cerveza. Sí.
Sí. Los dos tipos de vías inhiben. Entonces, la idea de la vida, no vamos a poder vivir felices el 100% del tiempo. No vamos a poder ser así completamente alegres el 100% del tiempo. Y eso es necesario. No podemos vivir alegres el 100%. Pero el aprender a manejar nuestras emociones, una de dos, no manejas tus emociones, enfermas tu cuerpo. Manejas bien tus emociones, sabes cómo sanarla a tu cuerpo. Sí, hay un poquito más, depende claro de la causa, siempre depende de la causa. Pero en el caso, por ejemplo, de dolores crónicos paliativos, como pacientes terminales, podés disminuirle el dolor, pero no le vas a curar. Si es un paciente terminal. Ahora, un paciente con, por ejemplo, dolores crónicos por sistema nervioso, sí podés regenerar el nervio. Ahí también, ¿y qué pasa? Bueno, ya regeneramos el nervio, pero sigue mandando informaciones dolorosas. Hay una posibilidad de hacer lo que se llama una termoablación, que es quemar el ganglio de la raíz posterior. Acá, quemas. Perdés la sensibilidad, pero también el dolor. Capaz no vas, pero porque acuérdate que las fibras dolorosas no siempre llevan todas las fibras táctiles. Viste que hay muchos tipos de sensibilidad. Capaz se te va a alterar un poquito el tacto, la temperatura se te va a alterar un poquito. ¿Sí? Pero no vas a perder toda la sensibilidad, porque tiene varias vías, pero justo sí va a alterarse, sí o sí va a alterarse, porque estás quemando el centro de donde llegan todas las informaciones sensitivas. Pero para una persona que sufre dolor, algún alivio por una cuestión de meses, te lo va a agradecer. La parte motora no va a estar afectada, porque la parte motora es por la región anterior. Lo que vos quemás es el lugar donde llega la información dolorosa. Y toda la información es sensitiva al final, ¿verdad? Pero vas a quemar, probablemente, no vas a quemar en toda la columna. Vas a quemar ahí en el punto donde está, por ejemplo, la hernia. Ahora, los pacientes con fibromialgia. Hay un estudio que se hace en Brasil. Acá en Paraguay solamente en Asunción vi, que no es muy conocido, pero que se llama termografía. La termografía es como un... Les voy a mostrar. Les voy a mostrar un ratito. La termografía parecen parecen máquinas fotográficas de radar, ¿sí? Así son las máquinas fotográficas que se le apuntan al cuerpo y que el cuerpo, en este caso se le apuntó al vehículo, pero ¿qué vos ves acá? Las zonas rojas son las zonas de mayor calor y las zonas azules y verdes son las zonas más frías. ¿Cuál es el color relativamente estable? El amarillo, este color, este medio turquesa. Bueno. Se le pide medición de neurotransmisores. Es un examen de sangre. Es un examen de sangre.
Vamos a ver si consigo la imagen que quiero. Acá está. Este es un paciente con fibromialgia. Ah, no, está en YouTube. Quiero la imagen nada más. Solo la imagen. Bueno, vamos a ver esta imagen. Está lento, está lento. Bueno. Fíjense la zona de la cara. ¿Sí? No. Este es un signo del manto. Es una zona bastante inflamada de la región posterior de la espalda, ¿sí? Aquí tenemos un signo del manto, ¿sí? Esto se llama signo del manto. Acá tenemos también signo del manto. Y las extremidades, para saber si el paciente tiene o no fibromialgia, las extremidades suelen ser frías, es decir, de color azul. Fíjense acá en esta paciente, ahí. Fíjense los brazos, acá está súper inflamado y acá tienen los miembros fríos, ¿sí? Miembros fríos, y acá está. Este se llama signo del ojo de lechuza. Ojo de lechuza. No, no lechuga, lechuza. ¿Cómo le dicen a la lechuza? ¿Cómo se dice lechuza en portugués? Es un pájaro. Ajá. Corul, sí. Ahí está. Bueno, fíjense. Fíjense la cara, los ojos súper inflamados, ¿sí? El abdomen normalmente también suele ser inflamado. El signo del manto, que es en la espalda, y los miembros suelen ser fríos. Ahí va a mostrar las manos. ¿Ven la cantidad inflamada que está? Ahí están las manos. Las manos frías, los miembros fríos. Acá. Mientras las partes que son blancas, acá está el signo del manto. Las partes que son blancas quiere decir que ya están pero severamente inflamadas. Pasó del rojo al blanco ya. No sale. No sale. Bueno, este ya es chisme. Bueno. Entonces, con este que no es muy conocido todavía el estudio, pero Brasil tiene su centro de termografía, su sociedad de termografía, y suele ser bastante importante este estudio para diagnosticar realmente si el paciente tiene o no fibromialgia, porque muchas veces son mal diagnosticados. Tipo, ¿sufre de dolor crónico? Fibromialgia. Y para la fibromialgia no hay tratamiento específico. Corticoide. Inflama más.
Y eso, yo me enamoré estudiando dolor, me enamoré. Bueno, ahora vamos a los dolores referidos. Dolor referido significa, haciéndole resumen rápido, dolor referido significa, te empezó a doler en un lugar, pero además de ese lugar inicial, te duele en otra zona. Por ejemplo, los dolores de infarto. ¿Qué es lo que suele pasar? Hay necrosis del músculo, del miocardio, lo cual estimula también al pericardio y, dice el paciente, dolor de infarto, dolor referido a hombro, cuello, depende, pero normalmente suele ser la cara anterior o la cara lateral del músculo, del corazón, suele doler hombro, cuello y miembro superior izquierdo. Ahora, si es la cara inferior del corazón, suele doler el estómago, ¿sí? Por ejemplo, en la apendicitis, la lesión está en el apéndice, en fosa ilíaca derecha, pero cuando empieza el dolor del apendicitis, empieza primero en epigastrio, luego va en región umbilical y por último duele fosa ilíaca derecha. Es un dolor crónico, un dolor lento. Los dolores de infarto también son dolores lentos. Entonces, ¿qué pasa? Como comparten dermatomas con la piel, ¿sí? Porque este dolor, el dolor de los órganos, va por dos vías. Una vía parietal y una vía visceral. Una vía visceral por los nervios autónomos, simpático parasimpático. Ahora, la vía parietal va por los nervios raquídeos. Entonces, finalmente todos llegan a la médula. Entonces, comparten dermatomas, ¿sí? Entonces, duele en la zona de lesión y en la zona donde se comparten los dermatomas, ¿sí? Eso es un dolor referido. Dolor visceral, que ya estábamos diciendo. La vía visceral y parietal, que ya les expliqué así cortamente. Ok, vamos a la última parte, que se tienen que ir para estudiar. Cerramos dolor, ¿sí? Los otros son pequeños detalles nada más para que puedan, igual lean, pero les expliqué bien resumidito ya para pasar al siguiente tema. Y con esto terminamos con las exposiciones realmente terminamos sensibilidad. Pero vamos ahora de sensaciones dolorosas a sensaciones térmicas. Los receptores que detectan sensaciones térmicas son llamadas de termorreceptores. Los receptores de Ruffini detectan calor. Los receptores de Krause detectan frío, ¿sí? Y nosotros tenemos tres tipos de de recepciones o de receptores de temperatura. Ya dijimos receptores de frío, receptores de calor, pero también en la temperatura tenemos receptores de dolor. ¿Y por qué? Y vamos a pensar nomás. ¿Alguna vez tocaron alguna estufa o una plancha caliente, una chapiña para pasar la ropa y le quemó? ¿Y dolió? Y bueno, eso porque estaba caliente. Muy caliente. ¿Alguna vez metieron la mano en el hielo, hacía tanto frío de 1 o 2 grados que sentía que les dolían los huesos? ¿O metieron la mano ahí en el hielo y sintieron como que, ¡ay, duele! Bueno, esos son receptores de dolor a causa de temperaturas extremas. Calor por encima de 40 grados y frío por debajo de 5 grados. ¿Sí? Las temperaturas extremas generan dolor, despiertan a los receptores de dolor. Ahora, las terminaciones de calor suelen ser fibras un poquito más lentas y los receptores que detectan calor suelen tener unido fibras un poco más lentas y los receptores que detectan frío unas fibras un poquito más rápidas, ¿sí? Ahora, nosotros, dependiendo a la temperatura que sea, podemos tener, vamos a ponerle de ejemplo, dice, si la región está muy fría, solo se van a estimular las fibras del dolor frío. O sea, ¿qué quiere decir? Si vos metes tu mano
en el hielo, no se van a estimular los receptores de dolor por calor, se van a estimular receptores de dolor por frío. Lo mismo, si te acercas a un lugar donde está muy caliente, se van a activar solamente los receptores de dolor por calor, no de dolor por frío, ¿sí? O sea, son bastante sensibles a la temperatura. Y lo que hay que tener en cuenta es que, a diferencia de los receptores nociceptores, los receptores meramente de dolor, los receptores de temperatura sí se adaptan fácilmente. Adaptaciones que se acostumbran. Por ejemplo, imagínense que ustedes vienen así de un día súper caluroso y justo ustedes vienen caminando y acá está prendido el aire, ustedes entran y se siente ese fresco de la sala. Pero se quedan acá 5 minutos adentro y ya no van a sentir el frío. Ese frescor inicial ya no van a sentir. Lo mismo, tipo, estamos todos acá, hoy no hay aire. La persona que entra va a decir, está abafado el lugar, tipo, nosotros que estamos adentro no sentimos. ¿Por qué? Porque es adaptable. La temperatura, los receptores de temperaturas se adaptan fácilmente a la temperatura al cual está. ¿Sí? A no ser que sean temperaturas por encima de 40 grados y temperaturas por debajo de 10 grados. Ahí es difícil adaptarse. No se adaptan al 100%, pero se adaptan en un gran porcentaje. ¿Sí? Esa es una de las diferencias. ¿Cómo vamos a hacer? Las fibras, las vías de la sensibilidad térmica son muy parecidas a las vías que hacen el dolor. Entonces, también ingresan por aquí. Ingresa la información en el asta posterior, en las láminas 1, 2, 3, pasan del otro lado al asta anterolateral, o mejor dicho, al cordón anterolateral, suben y van prácticamente por las mismas regiones del dolor. ¿Sí? Solamente que la sensibilidad que lleva es o de frío o de calor. ¿Sí? Eso es resumiéndoles. Y eso, sensibilidad térmica no tiene